My Hero Academia Infection, capítulo final. Flashback, hace días. La noche estaba teñida de rojo. Sirenas de policía, ambulancias y helicópteros llenaban el cielo de Musutafu con luces intermitentes. Stein corría por los techos, su espada chorreando sangre reciente. Había cazado a otro héroe falso minutos antes, pero algo estaba mal, muy mal. Desde su posición podía ver una estación de policía cercada. Agentes gritaban órdenes, médicos intentaban contener a personas que se retorcían en el suelo y entonces lo vio. Uno de esos hombres, con la cara cubierta de sudor y venas negras sobresaliendo en su piel, se levantó de golpe y arrancó la garganta de un paramédico de un solo mordisco. ¿Qué demonios?, murmuró Stein, con el ceño fruncido. En cuestión de segundos, otros infectados hicieron lo mismo. Policías disparaban, médicos huían, pero cada mordida convertía a otro en cuestión de minutos. El caos se desató como fuego en gasolina. Stein saltó a otro techo, mirando la escena con frialdad. No le asustaba todavía. Pero cuando vio a Mount Lady, uno de los héroes profesionales, corriendo hacia el lugar para ayudar y luego ser derribada y mordida por sus propios compañeros, supo que esto no era un simple motín. Los héroes cayendo uno por uno, murmuró. Su mente fría comenzó a procesarlo. Si ellos caen no quedará nadie para mantener el orden. Días después, Stein vio cómo la ciudad entera se hundía en el infierno. Primero fueron los barrios bajos, luego las zonas residenciales, hasta que incluso la UA fue superada. Para cuando Endeavor y Aux desaparecieron de la luz pública, Stein entendió que el mundo ya no le pertenecía a los héroes. Le pertenecía a los monstruos. Fue entonces cuando decidió aprender cada calle, cada túnel, cada escondite de Musutafu. No por los demás sino por él mismo. Sobreviviría, aunque el mundo se cayera a pedazos. Fin del flashback. La lluvia había cesado, pero la ciudad seguía oliendo a humo, sangre y polvo. El cielo gris apenas dejaba ver la luz del amanecer, como si incluso el sol tuviera miedo de salir. Stein estaba en silencio, observando la entrada del túnel desde un tejado cercano. No había dicho nada desde que llegaron. Sus ojos fríos, cubiertos parcialmente por las vendas, analizaban cada rincón como si esperara algo o a alguien. Abajo, los sobrevivientes se preparaban. Tenemos que movernos rápido, dijo Izuku, revisando su lanza improvisada. Aunque su cuerpo estaba cubierto de heridas y sangre seca, sus ojos tenían ese brillo obstinado de alguien que no pensaba rendirse. Uraraka levantaba cajas con su kirk y las dejaba caer con cuidado, seleccionando lo poco que podían llevar. Algo de comida enlatada, un par de botellas de agua, herramientas oxidadas que servirían como armas. Esto es todo lo que tenemos, dijo Shoji, con su voz grave. Si perdemos estas provisiones estamos acabados. Tokoyami mantenía a Dark Shadow extendido alrededor del grupo, su sombra moviéndose inquieta entre las paredes como un animal enjaulado. La oscuridad no es segura pero tampoco lo es la luz, murmuró con tono sombrío. Debemos mantenernos juntos. Mina se sentó un momento en el suelo, con la cara sucia y el cabello pegado por la humedad. Su sonrisa habitual había desaparecido por completo. Nunca pensé que íbamos a terminar así, dijo en voz baja. Antes solo éramos estudiantes. Koda, en silencio, le pasó una botella de agua. No había dicho mucho desde que todo comenzó, pero sus ojos lo decían todo. Miedo, cansancio y ese deseo silencioso de seguir con vida. Toru, invisible como siempre, habló con una voz casi temblorosa. Izuku, ¿crees que de verdad llegaremos a esa otra ciudad? Izuku dudó. Por un segundo, casi dijo que no. Pero entonces miró a Stein, que seguía de pie, con la espada al hombro, como una estatua de hierro que nada podía quebrar. Sí, dijo Izuku finalmente, con firmeza. Vamos a llegar. No importa lo que pase. Stein bajó del tejado en silencio. Su capa hecha jirones se agitó con el viento. Al amanecer nos movemos, dijo con voz ronca. Si esperan más estarán muertos antes del mediodía. El grupo se miró entre sí. Nadie dijo nada. Porque todos sabían que tenía razón. La oscuridad comenzaba a disiparse con los primeros rayos del sol, pero nadie en ese grupo sintió alivio. Era como si el amanecer no trajera esperanza, sino que simplemente revelara lo que quedaba de un mundo destruido. Stein avanzó hasta el centro del refugio improvisado. Su presencia imponía silencio. Tienen poco tiempo, dijo, con su tono seco y cortante. Antes de que los infectados huelan su rastro. Izuku asintió. Sabía que no tenían opción. Entonces nos vamos al amanecer. Todos. Uraraka y Shoji comenzaron a repartir las mochilas. Apenas comida, algo de agua, armas improvisadas y vendas para emergencias. Mina y Tokoyami revisaban las salidas del edificio.
Koda estaba quieto, susurrando a un par de pájaros que se habían acercado. Eran los únicos animales que todavía no habían sido tocados por la infección por ahora. Stein los observaba con frialdad. Se movían como soldados, no como estudiantes. El apocalipsis había borrado todo rastro de infancia en ellos. Quiero 2 grupos, dijo Stein de repente. Uno al frente conmigo, otro atrás con el chico Midoriya. Si algo sale mal nos replegamos. No, intervino Izuku con voz firme. Nos quedamos juntos. Si nos dividimos, ellos nos van a cazar uno a uno. Ya perdimos demasiados. El silencio cayó como una piedra. Ojiro, Anta, Sato, y Ida, todos esos nombres pesaban como cadenas en el aire. Nadie los mencionó, pero todos los recordaban. Stein lo miró con esos ojos fríos, y por un momento Izuku pensó que lo iba a matar ahí mismo. Pero en cambio, el asesino sonrió apenas. Tienes agallas, chico. Muy bien. Todos juntos. Tokoyami caminó hasta una ventana rota. El horizonte de Musutafu era un cementerio de humo y cenizas. La noche fue nuestra aliada, dijo con su voz sombría. Pero el día traerá monstruos. Lo siento. En la sombra, Izuku tomó aire. Sabía que Tokoyami tenía razón. Sabía que algo iba a pasar. Entonces nos movemos ya. No podemos esperar más. El grupo comenzó a cargar sus mochilas. Uraraka tomó lo que quedaba de las provisiones, Shoji cargó las armas improvisadas, Mina fabricó unas botellas incendiarias con el poco combustible que quedaba. Toru, invisible, caminaba cerca de Izuku, y aunque no podían verla, todos sabían que temblaba. Stein se acercó a Izuku mientras este ajustaba las correas de su mochila. El camino hacia afuera está lleno de cosas peores que zombies, murmuró el asesino. Pero si seguimos mi ruta, llegaremos vivos. Tal vez. Izuku lo miró. No confiaba en Stein, pero no tenía otra opción. La puerta del refugio se abrió con un chirrido. El viento de la mañana trajo consigo olor a ceniza y algo más. Algo metálico. Algo parecido a sangre. El grupo salió en silencio, como fantasmas dejando atrás su último hogar. La columna de sobrevivientes se movía en silencio por las calles destruidas. Cada paso hacía crujir los vidrios rotos en el pavimento. El viento empujaba papeles quemados y trozos de anuncios viejos, como si la ciudad misma quisiera deshacerse de cualquier rastro de lo que alguna vez fue. Izuku se acercó a Stein. No podía callarlo más. Stein, dijo con voz baja, pero firme, ¿por qué nos estás ayudando? El asesino de héroes no lo miró. Caminaba con su espada envainada y la mirada clavada al frente, analizando cada esquina. No me malinterpretes, chico, respondió finalmente, con un tono seco. Yo no soy un héroe. Nunca lo fui. Entonces, ¿por qué? Insistió Izuku, frunciendo el ceño. Stein se detuvo. El resto del grupo también se detuvo detrás de ellos, tensos, como si una sola palabra equivocada pudiera romper la frágil alianza. El asesino miró a Izuku con esos ojos duros, ojos de alguien que había visto demasiado. Porque esto, dijo señalando con la mano a la ciudad destruida, no es justicia. No es el orden que yo quería. Ustedes son niños, pero en un mundo así, o se vuelven monstruos o sobreviven para reconstruirlo. Uraraka, que escuchaba cerca, apretó los puños. Shoji se mantuvo serio, pero Mina lo miraba con desconfianza. Si crees que voy a confiar en ti, empezó Tokoyami. No quiero tu confianza, lo cortó Stein con dureza. Quiero que lleguen vivos al otro lado de esta maldita ciudad. Lo demás me da igual. Izuku lo observó en silencio. Había algo extraño en Stein. Tal vez no buscaba redención. Tal vez solo quería que quedara alguien que no fuera como él. Entonces nos ayudarás a salir, dijo Izuku, con firmeza. Pero después cada uno sigue su camino. Stein asintió. Después, chico, el infierno seguirá persiguiéndolos. El grupo continuó avanzando, pero las palabras quedaron flotando en el aire como un mal presagio. El grupo avanzaba por una calle llena de autos volcados y vidrios rotos. El silencio era tan espeso que hasta el sonido de sus pasos parecía demasiado fuerte. Mina fue la primera en hablar, con su tono siempre animado, aunque forzado. Oigan, esto parece un mal viaje de excursión, ¿no creen? Solo nos falta la fogata y que no nos quieran comer vivos. Tokoyami soltó un bufido seco, casi como si fuera una risa. Si Dark Shadow pudiera comer diría que ustedes ya estarían en el menú. Dark Shadow gruñó enojado. No me metas en esto. Shoji, que rara vez hablaba, murmuró. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por las tareas de la UA. Oh, cierto. Exclamó Mina con sarcasmo. Lo siento, profesora Izawa, no pude entregar mi ensayo porque estaba demasiado ocupada corriendo de zombies.
Por un momento, incluso Uraraka sonrió. Izuku los escuchaba, con la vista al frente, pero no pudo evitar soltar una risa corta. Era extraño, casi irreal, escuchar bromas cuando el mundo había terminado. Pero tal vez eso era lo que necesitaban para no quebrarse. Stein, al frente del grupo, no dijo nada. Solo los miró de reojo con un gesto que parecía una mezcla de fastidio y respeto. Disfruten mientras puedan, murmuró. La risa no dura mucho en el infierno. El comentario apagó un poco las risas, pero no del todo. El grupo siguió avanzando, más unidos que antes, aunque la sombra del peligro seguía sobre ellos. El grupo había hecho una pequeña parada en un edificio semiderrumbado. Stein revisaba el mapa, Tokoyami y Shoji montaban guardia en las entradas, y los demás intentaban descansar unos minutos. Izuku se apartó un poco, buscando un rincón donde pudiera respirar sin escuchar el viento silbando entre las ventanas rotas. Ochako lo siguió en silencio, hasta que estuvieron lejos de los demás. Izuku, empezó ella, con la voz baja, casi temblando, no puedo creer que todo esto haya pasado en ¿cuántos? ¿3 días? Izuku asintió lentamente. Miraba sus manos llenas de polvo, con algunos cortes ya cicatrizando. 3 días, repitió él, con un tono vacío. Y en esos 3 días perdimos a medio mundo. Ochako bajó la cabeza. La imagen de Yaoyorozu, de Irida, de todos los que habían caído, pasaba por su mente como un martillo golpeando una y otra vez. Yo sigo esperando que esto sea un mal sueño, dijo ella, con la voz quebrada. Que Aizawa-sensei nos despierte en la clase y nos diga que nada de esto es real. Izuku tragó saliva y negó suavemente. No es un sueño, Ochako. Se giró hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de dolor y determinación. Pero mientras sigamos con vida tenemos que seguir luchando. Por ellos. Por todos los que no pudieron hacerlo. Ochako lo miró fijamente. En ese momento, más que el chico nervioso y tímido que había conocido en la UA, vio a alguien que cargaba con el peso del mundo. Izuku, ¿y si no llegamos? Preguntó ella en voz baja. Él apretó los puños, temblando, pero respondió con fuerza. Llegaremos. Lo juro. Por un momento, ninguno dijo nada más. Solo el viento colándose por las grietas del edificio. Y aunque el mundo estaba muerto allá afuera en ese rincón, ambos encontraron un poco de esperanza. El amanecer apenas tocaba el horizonte con un tono rojizo, como si el propio cielo estuviera ardiendo. No había cantos de pájaros, no había autos, no había nada, solo el viento soplando a través de una ciudad muerta. Stein caminaba al frente, su silueta alta y oscura destacando contra la luz pálida. Detrás de él, Izuku iba con paso rápido, vigilando todo a su alrededor. Los demás lo seguían en silencio. Uraraka, Tokoyami, Shoji, Mina, Koda, Hirou, Aoyama, Toru, los pocos que quedaban. Cada uno llevaba algo. Mochilas con comida enlatada, armas improvisadas, botellas de agua. No se separen, ordenó Stein, con la voz baja pero firme. Si alguien se retrasa, no hay vuelta atrás. Nadie discutió. Todos sabían que era verdad. El grupo cruzó una avenida donde los autos volcados parecían esqueletos metálicos. En algunos todavía había manchas de sangre seca. Mina desvió la mirada. Uraraka apretó los puños para no temblar. Tokoyami fue el primero en hablar, rompiendo el silencio. ¿Este camino estás seguro de que está despejado? Stein no se giró. Seguro no hay nada en este mundo. Pero es el camino más rápido. Los túneles del metro están adelante. Si logramos cruzarlos antes de que caiga la tarde, estaremos cerca de la salida de la ciudad. Izuku miraba cada esquina, cada ventana rota. El silencio lo ponía nervioso. Está demasiado tranquilo, murmuró. ¿Y eso te preocupa, no? Dijo Stein, sin mirarlo. Izuku asintió. Los infectados siempre están moviéndose y ahora nada. Stein no respondió. Pero sus ojos se endurecieron. Él también lo había notado. Cuando llegaron a la entrada del metro, encontraron las escaleras cubiertas de polvo y basura. El letrero estaba caído y las puertas de vidrio, hechas trizas. Aquí es donde las cosas se pondrán feas, dijo Stein, ajustando su espada. Subterráneo. Oscuro. Ruidoso. Si los infectados están ahí, nos escucharán antes de vernos, terminó Tokoyami, con la voz grave. Izuku tragó saliva. Entonces tenemos que ser rápidos. Bajaron las escaleras uno por uno, con Shoji y Tokoyami en la retaguardia, vigilando que nadie los siguiera. Toru, invisible como siempre, iba al frente con Stein, como exploradora. El metro era un túnel de sombras. Faros rotos parpadeaban de vez en cuando, lanzando destellos que parecían figuras moviéndose entre la oscuridad. Cada paso resonaba como un tambor en un funeral.
Esto es horrible, murmuró Mina, abrazándose a sí misma. Silencio, ordenó Stein, con un tono que no dejaba espacio para protestas. Ellos cazan con el oído más que con la vista. Izuku respiraba con dificultad, sintiendo que algo podía salir de cualquier esquina en cualquier momento. Se giró hacia Uraraka, que estaba pálida, pero ella le devolvió una mirada firme. Caminaron durante varios minutos, hasta que llegaron a una bifurcación. Stein levantó la mano para detenerlos. Aquí, susurró, es donde debemos decidir. La izquierda lleva directo a la zona industrial, pero es más larga. La derecha es más corta, pero hay un nido de infectados en algún punto. Genial, dijo Hirou con sarcasmo. Un nido. Porque claramente necesitamos más emociones fuertes hoy. Shoji frunció el ceño. ¿Qué tan grande es el nido? Lo suficiente para no querer verlo, respondió Stein. Pero si lo cruzamos rápido, tal vez lleguemos a la salida antes del atardecer. El grupo guardó silencio. Sabían que cualquiera de las dos rutas podía significar su final. Finalmente, Izuku dio un paso al frente. Tomaremos la corta. No podemos perder más tiempo aquí. Stein lo miró de reojo, sorprendido por su determinación, pero asintió. Entonces será rápido. Y sangriento, si es necesario. El grupo se preparó. Sabían que el infierno los esperaba en ese túnel oscuro. El túnel olía a humedad, metal oxidado y algo más. Un olor espeso, podrido, que se pegaba en la garganta. Izuku fue el primero en notar las marcas en las paredes. Arañazos profundos, como si cientos de manos hubieran intentado escapar. No me gusta esto, murmuró Hirou, con la voz temblando un poco. Mantengan la calma, susurró Stein, con la espada lista. Ellos cazan con sonido. Si nos oyen, estamos muertos. Avanzaron con pasos lentos, intentando no hacer ruido. Pero era imposible caminar sobre el suelo lleno de vidrios y huesos sin que algo crujiera. Unos metros más adelante, Toru, que iba al frente, invisible como siempre, se detuvo de golpe. «Ahí hay cuerpos», dijo en voz baja. Izuku se acercó y lo vio. Decenas de cuerpos tirados en el suelo del túnel. Algunos estaban momificados por el tiempo, otros parecían frescos. ¿No están muertos?», preguntó Mina, temblando. Shoji se agachó para mirar mejor y entonces, uno de los cuerpos movió la cabeza. Sus ojos rojos brillaron en la oscuridad. «¡Atrás!», gritó Shoji. El grito fue suficiente. El túnel entero cobró vida. Decenas de infectados comenzaron a levantarse, sus movimientos torpes pero rápidos, como insectos saliendo de la tierra. Algunos tenían uniformes de policía, otros ropas civiles, pero todos tenían la misma sonrisa rota y los ojos brillando de hambre. «¡Corred!», rugió Stein, cortando al primero que se lanzó contra ellos. Izuku no dudó. Agarró a Uraraka de la mano y empezó a correr, mientras Shoji y Tokoyami bloqueaban la retaguardia. Los infectados gritaban, un sonido que no parecía humano. Era como metal raspando, como si el dolor fuera lo único que quedaba en sus gargantas. Uno de ellos, más rápido, se lanzó sobre Aoyama. El chico gritó y usó su láser, quemándole medio torso, pero otro lo atacó por el costado. «Aoyama», gritó Mina, lanzando ácido para salvarlo. El grupo corría por el túnel mientras los infectados salían de las sombras como una ola interminable. Algunos trepaban por las paredes, otros caían del techo, como si el hambre les diera alas. Stein luchaba como una bestia, cortando cabezas sin parar, pero incluso él sabía que eran demasiados. «Sigan corriendo», rugió. «Lleguen a la salida». Izuku sentía su corazón explotarle en el pecho. Habían pasado de un silencio mortal a una persecución sin fin en segundos. Tokoyami lanzó a Dark Shadow con toda su furia, cubriendo al grupo para abrirles paso, mientras Hirou usaba sus amplificadores para aturdir a los infectados más cercanos. El túnel vibraba con gritos, golpes y el eco de pasos desesperados. Pero entonces alguien gritó detrás. «Me mordieron». Era Koda. Su brazo sangraba mientras Shoji intentaba arrastrarlo para que siguiera corriendo. Izuku lo miró con los ojos abiertos de par en par. Sabía lo que eso significaba. Stein también lo vio, pero no dijo nada. Su mirada fría lo dijo todo. No había tiempo para salvar a todos. «Izuku, sigue corriendo», gritó Shoji, mientras sostenía a Koda y trataba de cubrir la retirada. El final del túnel estaba a la vista, pero la horda seguía aumentando. Y ya había sangre en el aire. El grupo corría con todas sus fuerzas. La salida del túnel estaba a pocos metros, y por primera vez en días, la esperanza brillaba en sus rostros. «Ya casi llegamos», gritó Stein, con una sonrisa salvaje. «Otro minuto y estaremos fuera».
Izuku sentía su corazón golpeando como loco, pero por primera vez en mucho tiempo creyó que tal vez podrían lograrlo. Mina corría justo detrás de él, con la respiración agitada pero sonriendo a pesar del cansancio. Lo logramos. Dijo entre risas, estamos vivos. Pero entonces todo pasó en un instante. Una figura gigantesca cayó desde arriba, con fuego oscuro brillando en su cuerpo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, su brazo atravesó el pecho de Mina con una fuerza brutal. El mundo se detuvo. Los ojos de Mina se abrieron con sorpresa. Su sonrisa se apagó en un segundo. La garra atravesó su corazón y con un movimiento seco, el monstruo la partió en dos, dejando que la sangre salpicara las paredes del túnel. Mina Ahara. Gritó Uraraka con horror. Izuku se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. El monstruo que acababa de destrozarla no era cualquiera, era Endeavor, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba medio derretido, sus ojos brillaban en rojo, y el fuego negro que lo cubría ardía sin luz, como una llama del infierno. Héroes, murmuró con una voz rota y distorsionada, siempre salvando a los débiles detrás de él. Otros empezaron a aparecer desde las sombras. Aux con sus alas corroídas, Mirko con la sonrisa llena de dientes afilados, Mt. Lady con un ojo arrancado y sangre goteando de su boca. Y muchos más. Oh, no, murmuró Hirou, retrocediendo, no puede ser, la horda de héroes infectados había llegado. Y estaban rodeados. Endeavor soltó el cuerpo de Mina al suelo como si fuera un trozo de basura y dio un paso hacia adelante, con esa sonrisa rota que parecía burlarse de todos ellos. Pequeños, dijo con esa voz que ya no era humana, se acabó el juego. Izuku sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. La esperanza que habían sentido segundos antes desapareció como humo en el viento. Stein apretó los dientes, sacando sus cuchillos. Prepárense, murmuró con rabia. Esto va a ser una masacre. Y detrás de los héroes infectados más figuras se movían. Decenas de ellos. Sonriendo. Esperando. La luz de la salida del túnel estaba a pocos metros. Tan cerca, pero ahora parecía imposible. El túnel se llenó de caos en cuestión de segundos. Endeavor rugió con un sonido que parecía venir del mismísimo infierno, y las llamas negras comenzaron a extenderse por las paredes, devorando todo a su paso. ¡Corran, maldita sea!, gritó Stein, mientras sacaba dos cuchillos con un movimiento rápido. Aux, con sus alas corrompidas y plumas negras goteando un líquido espeso, avanzó a una velocidad imposible de seguir. Sus ojos rojos brillaban con locura. Stein, dijo Aux, con una sonrisa rota, siempre supe que eras un demonio, pero ahora yo soy peor. Stein no respondió. Saltó hacia adelante, esquivando el primer corte de las plumas, como si ya hubiera estudiado cada movimiento de Aux durante años. Las chispas saltaron cuando su espada chocó con las plumas endurecidas. Izuku. Sácalos de aquí, gritó Stein, sin apartar la vista de Aux, yo me encargo de este traidor. Izuku dudó un instante, pero otro rugido de Endeavor lo obligó a reaccionar. Todos conmigo, rápido, gritó, tomando la mano de Uraraka para sacarla del shock por la muerte de Mina. Mientras tanto, Aux atacaba con una velocidad imposible, sus alas lanzando proyectiles como cuchillas vivas. Stein giraba, bloqueando, retrocediendo y contraatacando con movimientos precisos, casi animales. Cada vez que lograba cortar a Aux, la sangre negra chisporroteaba en el aire, pero el ex-héroe solo reía. ¿Eso es todo, asesino?, se burló Aux, lanzándose con una ráfaga de plumas que casi decapitan a Stein. El asesino de héroes se agachó en el último segundo y hundió uno de sus cuchillos en el ala izquierda de Aux, desgarrándola. Un grito de furia salió de la garganta del héroe caído. No me importa lo que seas ahora, gruñó Stein, con los ojos brillando con rabia. Eras un falso héroe antes, y lo eres incluso como monstruo. Aux rugió con una furia animal, y la pelea se volvió un torbellino de cuchillas, plumas y sangre en el centro del túnel, mientras el resto del grupo intentaba esquivar a los demás héroes infectados que comenzaban a rodearlos. Tokoyami, con Dark Shadow desatado al máximo, bloqueaba a Mirko mientras ella reía con locura, sus piernas golpeando con una fuerza que hacía temblar el suelo. Uraraka levantaba escombros y los lanzaba contra Mt. Lady, que avanzaba implacable con cada paso, destrozando todo a su paso. Izuku miraba hacia atrás un segundo. Stein y Aux se movían tan rápido que apenas se veían, la sangre brillando con cada choque. Pero él sabía que si no escapaban pronto todos morirían allí. Rápido, gritó Izuku, con la voz quebrada, tenemos que salir del túnel antes de que nos rodeen. Pero detrás de los héroes infectados algo aún peor parecía acercarse.
El túnel entero se sacudía con cada golpe, cada paso, cada rugido de los héroes infectados que venían en masa. Aux y Stein seguían su duelo mortal en el centro, moviéndose como dos sombras veloces, pero eso ya no importaba porque los demás estaban perdiendo. No podemos detenerlos, gritó Tokoyami, mientras Dark Shadow, debilitado por el fuego negro de Endeavor, comenzaba a retroceder. Mirko cayó encima de Shoji, aplastándolo con una fuerza brutal. Él logró apartarla a tiempo, pero un corte profundo en su brazo comenzó a sangrar de manera alarmante. Shoji, ¡cuidado! Uraraka lo levantó con su poder, evitando que una pluma negra de Aux, lanzada al azar, le atravesara el pecho. Mt. Leiri rugía como un monstruo enorme, sus ojos brillando de un rojo antinatural. Cada paso que daba hacía temblar las paredes del túnel. Los estudiantes lanzaban ataques, piedras, lanzas creadas por Yaoyorozu antes de morir, pero nada parecía detenerla. Nos rodean, gritó Zero, pero de pronto recordó. Zero ya no estaba. Murió en el refugio. El recuerdo le cayó encima a todos al mismo tiempo. La desesperación comenzó a subir como un veneno. No podemos con ellos, gritó Uraraka, con lágrimas en los ojos mientras veía a Cementos regenerarse una y otra vez. Cada pedazo que Tokoyami destruía, él lo reconstruía con una risa horrible. Izuku jadeaba, el sudor y la sangre corriendo por su rostro. Sus piernas apenas lo mantenían de pie, pero sus ojos seguían buscando una salida. Hay demasiados, balbuceó Kaminari antes de caer de rodillas, exhausto. Entonces un rugido hizo que todos se congelaran. Endeavor avanzó por el centro del túnel, su fuego negro iluminando las paredes como si fuera el mismísimo diablo. A su lado, Mirko reía con locura, y Aux, aunque herido, seguía luchando con una velocidad asesina. Y detrás de ellos más héroes infectados. Decenas. Los estudiantes comprendieron en ese momento la verdad. No podían ganar esa pelea. Izuku, susurró Uraraka, con la voz temblando, no hay salida. Izuku apretó los puños, la respiración agitada, el corazón latiendo con fuerza. No, dijo, apenas un murmullo. No podemos morir aquí. Pero incluso él sabía que la horda estaba demasiado cerca, que todo estaba a punto de derrumbarse. Stein, empapado de sangre, apenas logró voltear mientras esquivaba un golpe de Aux. Midoriya, gritó con rabia, si no se van ahora no saldrá nadie vivo de este túnel. El terror, la desesperación, la certeza de la muerte, todo estaba encima de ellos. El caos era absoluto. El túnel retumbaba con rugidos, golpes y gritos. La horda de héroes zombies avanzaba como una ola imparable. En medio del pánico, Koda, el chico de los animales, retrocedía con los demás, el rostro blanco del miedo. Nadie notó que, en su desesperación, no cubrió su espalda. Koda, atrás, gritó Tokoyami al darse cuenta, pero ya era tarde. Un rugido inhumano retumbó cuando Mirko Zombie saltó sobre él, mordiéndole el cuello con una fuerza salvaje. Koda soltó un grito desgarrador que heló la sangre de todos. ¡Ah! Sangre salió a borbotones. Intentó apartarla, pero Aux Zombie lo sujetó del brazo y, con una sonrisa torcida, hundió sus colmillos en su carne. No deténganse, suplicó Koda con la voz rota, mientras caía de rodillas. Pero fue inútil. Varios héroes infectados se lanzaron sobre él al mismo tiempo. Un rugido tras otro, mordidas, garras y en segundos lo estaban devorando vivo. El golpe final llegó cuando Cementos Zombie aplastó su cuerpo contra el suelo y Endeavor Zombie, con fuego negro en las manos, le arrancó la cabeza de un solo movimiento. Los estudiantes se quedaron petrificados. Tokoyami retrocedió en silencio, Dark Shadow temblaba. Uraraka llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Mina, con lágrimas en los ojos, no podía moverse. No, balbuceó Izuku, con la voz quebrada, se lo comieron el eco de los gruñidos, el sonido de la carne desgarrándose y los huesos rompiéndose llenó todo el túnel. El grupo solo podía mirar con horror cómo su amigo dejaba de existir frente a sus ojos. Y entonces entendieron, nadie estaba a salvo. El túnel se convirtió en un matadero. El cuerpo de Mina seguía allí, partido en dos por Endeavor Zombie, y el grupo apenas podía asimilarlo cuando la horda siguió avanzando. No se detengan, gritó Stein, con la espada manchada de sangre, si paran ahora, mueren todos. Los estudiantes, con los ojos llenos de lágrimas y furia, pelearon con todo lo que tenían, pero no servía de nada. Tokoyami lanzó a Dark Shadow contra Aux Zombie, la criatura oscura mordió y arañó con furia, pero Aux solo se rió, esquivando y contraatacando con sus alas negras como cuchillas. Uraraka, con la voz temblando, levantó bloques de cemento y los arrojó sobre Mt.
Lady Zombie, pero la gigante infectada simplemente los aplastó con las manos, riendo con esa voz rota que sonaba más demoníaca que humana. Hiro descargaba ondas sonoras contra los héroes infectados, tratando de detenerlos, pero Present Mic Zombie avanzaba entre el ruido como si fuera música para él, rugiendo con cada paso. Yao Yorozu, respirando agitada, creaba lanzas y barreras de metal, pero Mirko Zombie las atravesaba con facilidad. Cada salto suyo era como el de una bestia salvaje que no conocía dolor ni miedo. Shoji bloqueaba ataques con todos sus brazos, protegiendo a los más débiles, pero la cantidad de infectados era abrumadora. Cada vez que uno caía, dos más aparecían detrás. El calor del fuego negro de Endeavor Zombie llenaba el aire, sofocante, mientras él avanzaba como si fuera un dios caído, sus ojos rojos brillando con cada paso. No podemos detenerlos, gritó Hiro, con la voz quebrada, lanzando otra onda sónica que apenas frenó a Cementos Zombie unos segundos. Izuku apretó los dientes, con la lanza improvisada en la mano, viendo cómo sus compañeros daban todo y aún así, era inútil. Cada golpe, cada kirk, apenas servía para retrasarlos unos segundos. Era una guerra perdida. El túnel vibró con los pasos y los alaridos, la luz al fondo cada vez más cercana y, a la vez, más imposible. Entre el humo y la oscuridad, una nueva figura se recortó contra la luz negra. Shigaraki. Apareció como una sombra que todo lo devoraba, rodeado por un silencio frío que hizo que hasta los rugidos se sintieran lejanos. Para todos fue instantáneo. Algo en su postura, en la manera en que sus dedos colgaban y su media sonrisa desfigurada, les dijo que aquello ya no era solo otro infectado. Era el núcleo de aquello que había convertido a los héroes en monstruos. Shigaraki avanzó sin ruido, observando la escena con una mezcla de curiosidad y fastidio. Vio los cuerpos, la barricada rota, a sus viejos colegas luchando como bestias, y algo en su expresión se tensó. No hubo palabras. Su mano se alargó hacia donde Hiro trataba de cubrir a sus compañeros, y en un parpadeo él ya estaba encima. El golpe fue brutal y absoluto. No hubo espectáculo, solo la eficacia terrible de alguien que no siente piedad. Hiro cayó bajo la mano de Shigaraki. No hubo gritos largos ni descripciones. El impacto dejó un silencio rotundo que pesó sobre todos como una losa. Hiro. Chilló Tokoyami, pero su voz se ahogó entre el polvo y el rugido distante. Los ojos de los estudiantes se llenaron de horror. Nadie cerró esa escena con detalles. Lo que vieron fue suficiente para romperlos por dentro. Mina gimió, Uraraka se quedó blanca, Shoji se quedó inmóvil unos segundos como si no creyera lo que estaba pasando, y Tokoyami clavó la vista en Shigaraki con una mezcla de odio y terror. Shigaraki se irguió, mirando a los supervivientes como quien mira a insectos que se han atrevido a cruzar su camino. Su sonrisa era un corte frío. Me harté, dijo con voz seca. Termínenlo. Su orden no era una petición, era sentencia. El instante que siguió fue caos contenido. Los estudiantes, ya al borde del colapso, vieron claro que aquel lugar se había vuelto imposible. Stein, cubierto de sangre y respirando con fuerza, lanzó un grito que fue más una orden que una petición. Retrocedan ahora. Corran hacia la salida, todos. Izuku, con la vista borrosa por las lágrimas y el fuego en la garganta, tiró de Uraraka y de quien pudo, empujando con toda la fuerza que le quedaba. Tokoyami, Shoji y Stein abrieron paso a empujones, empujando al resto hacia la luz. Detrás, los monstruos comenzaban a reagruparse, atraídos por el olor y el ruido. No hubo tiempo para lamentos. La muerte de Hiro quedaría grabada en sus caras, en sus silencios, en la forma en que nadie volvió la vista atrás mientras corrían. Era una herida que no cerraría nunca. Atravesaron el último tramo del túnel como en un sueño febril. Cuando emergieron, ninguno habló durante varios minutos. Solo corrían, con el corazón a punto de estallar, sabiendo que aquello había cambiado todo para siempre. El aire fuera del túnel olía a humo, sangre y tierra quemada. Los estudiantes apenas podían respirar, con la adrenalina y el terror empujándolos a seguir corriendo sin pensar. Pero Tokoyami no lo soportó más. Hiro. Rugió, con la voz rota, deteniéndose en seco. Su grito fue tan desgarrador que hasta los zombies al otro lado del túnel parecieron girar la cabeza hacia él. Tokoyami temblaba, con Dark Shadow extendiéndose detrás de él, lleno de furia y dolor. ¡No! No puede haber muerto así. Continuó, mientras sus compañeros intentaban jalarlo para que siguiera corriendo. Tokoyami, muévete. Gritó Izuku, desesperado. Pero era tarde. Del suelo roto, de entre el polvo del túnel, una sombra enorme emergió con pasos pesados. Cemento solo que quedaba de él. Su cuerpo ya no era el del héroe que alguna vez había salvado vidas.
La piel estaba endurecida, quebrada como concreto seco, y en sus ojos brillaba ese brillo muerto y hambriento de los infectados. El tiempo pareció romperse cuando Cemento se abalanzó. Tokoyami apenas giró la cabeza antes de que el monstruo lo alcanzara. Dark Shadow lanzó un chillido agudo intentando protegerlo, pero fue inútil. Hubo un golpe seco, un movimiento brutal y Tokoyami cayó al suelo con un ruido hueco. Los estudiantes se quedaron paralizados. Nadie habló. Nadie respiró. Lo único que se escuchaba eran los pasos de Cementos avanzando entre ellos, todavía con la sombra de Tokoyami a sus pies. ¡Corran! Stein bramó con furia, empujando a Izuku y a Uraraka hacia los árboles cercanos. Era imposible procesar lo que acababa de pasar. Tokoyami, tan fuerte, tan leal, había caído en segundos. El grupo entero sintió como un pedazo de esperanza se quebraba con él. El resto no necesitó otra señal. Salieron corriendo, dejando atrás el cuerpo y el eco del rugido de Dark Shadow, que seguía chillando hasta desvanecerse con su dueño. El olor a metal y combustible se hizo más fuerte cuando Stein alzó un brazo para señalar hacia la izquierda. Allí, semioculto entre escombros y un letrero doblado, brillaban latas y grandes contenedores. Un depósito de gas olvidado, barriles amontonados como cadáveres apilados. Era una trampa natural. Stein no sonrió. Sus ojos, hundidos y fríos bajo las vendas, recorrieron la escena en un segundo y su voz fue una orden afilada. «Escuchen», dijo. «Ahí hay suficiente para abrirles la garganta a todos estos, pero también puede matarnos a nosotros si fallamos. Lo haremos bien o no quedará nada que salvar». Izuku, con las manos temblando, se acercó para mirar. Todo el grupo notó la tensión, la posibilidad de una única oportunidad, brutal y definitiva. Stein marcó sin vacilar los papeles. «Tú, Toru», susurró. «Ve adelante, invisible. Asegúrate de que el camino esté libre y guía a la horda hacia ese campo. No dejes que se escapen por las calles laterales». Toru asintió, su voz apenas audible. «Lo haré». «Shoji», continuó Stein. «Cúbrenos la retaguardia y, cuando diga, empuja lo suficiente como para cortar su avance un par de segundos. Necesitamos tiempo». «Entendido», respondió Shoji, recogiendo piezas de metal para improvisar barricadas móviles. Izuku, Ochako, Stein clavó la mirada en ellos. «Ustedes dos serán la chispa y la ruta. Izuku, abrirás el paso y mantendrás la línea hasta que yo te dé la señal. Ochako, al menor indicio mueve lo principal. Haz que los barriles caigan donde tengan que caer». Izuku tosió, la voz rota. «Lo haremos». Uraraka apretó la mandíbula. No le gustaba ser usada como herramienta, pero entendía la gravedad. La ciudad o la muerte. No hubo tiempo para debates. Prepararon la escena con movimientos mecánicos. Shoji y Tokoyami colocaron obstáculos para dirigir a los infectados. Toru avanzó, invisible, a tantear la oscuridad, a buscar agujeros por donde la horda pudiera desviarse. Stein se quedó a la espalda, cuchillos fuera, vigilando cada sombra. Cuando los primeros rugidos anunciaron la llegada del enjambre, Stein gritó: «Ahora». Izuku se adelantó, vociferando y golpeando una lata oxidada para atraer atención. Ochako, con manos firmes, elevó y dejó caer bloques y contenedores para forzar la dirección que necesitaban. Toru, desde la invisibilidad, guiaba silenciosa a los infectados, empujándolos con pequeñas distracciones hacia el lugar del depósito. Shoji, con un movimiento preciso, lanzó una barricada para cortar una vía de escape. Era una coreografía salvaje y terrible. La horda vino como una ola. Gritos, plumas negras cortando el aire, relámpagos de fuego negro. Y entonces, un estruendo seco, la detonación sin aviso, el depósito explotó. No era una lección en física. Era dolor y luz y fuego. El túnel de humo que se elevó cegó por un instante. La onda sacudió el suelo y arrancó de raíz todo lo que quedaba suelto. Una columna de llamas arrancó en vertical, engullendo siluetas, descubriendo cuerpos que cayeron como estandartes rotos. Entre la furia de la explosión, muchas de las figuras infectadas fueron arrancadas de su avance, arrojadas contra escombros o inmovilizadas por la onda. El ruido fue abrumador. Los oídos de los supervivientes zumbaban, el calor les quemó la piel y el pelo. Stein, protegiéndose la cara, escupió tierra y sangre, con el rabillo del ojo viendo cómo la línea enemiga quedaba fracturada, dispersa, desorganizada momentáneamente. Pero la explosión no fue una solución limpia ni indolora. El estallido también arrancó fragmentos del entorno. Postes que cayeron, paredes que se vinieron abajo, cascotes que llovieron sobre todos. Algunos de los infectados que no fueron alcanzados por el fuego continuaron con su paso errático. La onda había abierto una brecha, pero también había dejado heridas profundas.
Cuando el humo comenzó a despejarse, el grupo se recompuso con dificultad. Había gritos entre las ruinas, algunos de los zombis yacían inmóviles, otros pataleaban heridos, y algunos pocos aún se incorporaban, tambaleantes pero peligrosos. La explosión había dado ventaja, una oportunidad, pero a un coste alto. Polvo en los ojos, quemaduras, y el peso en el pecho de haber usado fuego para matar en masa. Izuku, con la cara tiznada y temblando, miró a los suyos. Algunos cojeaban, otros vomitaban por el shock. Toru, saliendo de la invisibilidad, lloró sin sonido. Shoji, con cortes en varios brazos, seguía inmenso pero cansado. Stein observó la escena con la misma frialdad de siempre, pero incluso él pareció afectado por el silencio que siguió a la tormenta de fuego. ¿Todos? Preguntó Izuku, tragando el aire con dificultad. Uraraka contó a tientas, la voz hecha pedazos. Había heridos graves, y algunos no reaccionaban. No todos, contestó con la garganta apretada. Hemos ganado espacio pero hemos perdido demasiado. Stein se acercó, apoyando la espalda contra un contenedor medio derretido. No hubo palabras de celebración. Solo la conciencia de que la explosión había sido una tregua, no un final. Corre, dijo Stein finalmente, con voz baja. Aprovechen la confusión y salgan de la zona. Yo me quedaré atrás hasta que no puedan avanzar más. Izuku negó de inmediato, pero el asesino no vaciló. Sus ojos eran hierro. No discutan. Vayan. Ahora. No hubo despedidas, solo la prisa. Mientras los sobrevivientes se movían entre columnas de humo, el fuego crepitaba como una bestia que se negaba a morir. Detrás, Stein afiló la mirada y se adelantó, volviendo sobre pasos peligrosos, preparado para cubrir la retirada con la violencia que hiciera falta. La explosión les había dado un respiro, una ventana estrecha. Pero el costo quedaría en sus manos y en sus silencios mucho tiempo después. La ciudad seguía siendo un infierno, y huir de él solo era el principio de una nueva pesadilla. Avanzaron como sombras entre el humo y las llamas. La explosión anterior había abierto la brecha. Ahora había que aprovecharla y correr. Izuku tiraba de Uraraka y de quien podía, los pulmones quemados por el hollín, las piernas temblando del esfuerzo. Desde la retaguardia, un estruendo llegó como una amenaza viva. Endeavor emergía entre la niebla, sus ojos ardiendo con aquel fuego negro imposible, la figura una masa de furia que se abría paso hacia los que huían. «Atrápenlo», gritó una voz entre el caos, porque los ojos del monstruo buscaban carne viva. Un estudiante tropezó. En un segundo, Endeavor extendió la mano para agarrarlo, su palma como una garra que quería cerrar el destino. El chico soltó un grito que se perdió entre el viento. Stein no dudó. Con la calma sórdida de quien ya decidió su final, se lanzó al frente. No fue una carga teatral. Fue precisa, fría y urgente. Se interpuso entre Endeavor y el estudiante, agarró la muñeca ardiente del héroe caído, tiró con una fuerza que parecía surgida de todas sus heridas y dijo con voz rasposa, cortando el ruido como un filo. Escuchen bien. No soy santo ni redentor, pero si ustedes deben vivir, que sea por algo que valga la pena. No desperdicien esto. Endeavor rugió. Por un segundo la violencia era pura intención, pero Stein mantuvo su agarre, mirándolo directo a los ojos. Hubo, en esa mirada, una especie de aceptación. El precio que se pagaría. Vayan, ordenó Stein a gritos. Corran. No miren atrás. Izuku apenas logró articular un Stein. Antes de que la situación se volviera imposible. Un chispazo, un latido, un ruido que comenzó como un quejido y se transformó en rugido. La masa de gas, toda esa maraña de combustibles y barriles quebrados, encontró su culminación. La detonación fue total. La onda los arrojó al suelo. El mundo se encendió en una marea de luz y oscuridad entrelazadas. Por un instante todo fue fuego, ruido y arrastre de escombros. El calor llegó como una pared. La tierra tembló. Cuando el estruendo cedió, la línea del horizonte había cambiado. Lo que antes era una escena de muerte dispersa, ahora quedaba reducida a ruinas humeantes, un montón de metal retorcido y humo que subía como una torre negra. Los que habían corrido a tiempo se arrastraron, tosiendo, cubriéndose los rostros. Algunos se habían llevado cortes y quemaduras. Otros, el shock absoluto. Izuku vomitó, la garganta en llamas por el humo y las lágrimas, y buscó a los demás entre la nube de polvo. No había sonido al principio, excepto el crujir de escombros y la respiración lastimada. Nadie vio a Stein levantarse. Nadie escuchó una última palabra, solo la certeza de que su presencia ya no estaba. Izuku cayó de rodillas entre las ruinas, chillando el nombre de quien los había cubierto.
Cuando el humo comenzó a disiparse un poco, la escena quedó clara. La explosión había borrado el avance inmediato de la horda. Había dejado vacío y fuego donde antes hubo amenaza. Pero también había dejado un surco profundo en sus vidas, la cuenta de los que todavía respiraban y la ausencia definitiva de otros. Izukui, con la voz que le quedaba, susurró el nombre de Hirou. Uraraka sollozó. Shoji, cubierto de polvo y con brazos dañados, solo pudo mirar la dirección donde Stein se había quedado. Izuku, con el rostro cubierto de hollín, apretó los puños hasta sentirse doler y prometió, en un murmullo áspero, que aquello no sería en vano. La explosión había comprado tiempo. Había cobrado un precio que ninguno olvidaría. Ahora la tarea era simple y devastadora. Levantarse, volver a huir, y cargar con las pérdidas mientras intentaban encontrar un lugar donde, quizá, pudieran algún día pensar que quedaba de humanidad entre tanto escombro. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era el silencio tenso de la persecución ni el hueco que dejaban los gritos. Era calma. Las llamas aún ardían en la distancia, el humo se elevaba como columnas oscuras, pero no había pasos acercándose, no había rugidos hambrientos. La horda se había ido. Endeavor, Aux, Mirko, Cementos todos habían quedado sepultados bajo esa explosión que sacudió la ciudad hasta los cimientos. Izuku se puso de pie con esfuerzo, las piernas tambaleándose. Miró a su alrededor. Uraraka, Shoji y Toru estaban vivos. Heridos, cubiertos de polvo, con la mirada perdida pero respiraban. Por primera vez en días, no había peligro inmediato. Uraraka lo notó antes que él. Con un grito ahogado, lo abrazó con fuerza, temblando entre sollozos y risas nerviosas. «Lo logramos, Izuku», dijo con la voz quebrada. Terminamos. Izuku, todavía en shock, apenas logró devolverle el abrazo. Pero cuando lo hizo, fue como si de golpe todo el peso del mundo cayera sobre él. Las muertes, el horror, el caos y aún así, la vida seguía. Shoji se dejó caer sentado en el suelo, respirando con dificultad. Toru, invisible, soltó un suspiro que todos escucharon como si fuera un eco. «Ganamos», murmuró Shoji, como si no terminara de creerlo. Izuku miró alrededor. Ruinas, humo, fuego, sangre pero ni un solo infectado acercándose. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no era amenaza. Era libertad. A lo lejos, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rojo y naranja. No quedaba ciudad, no quedaban héroes, no quedaba casi nadie pero quedaba ellos. «Sobrevivimos», susurró Izuku, apretando el abrazo con Ochako. Y con esas palabras, por fin, se sintieron un poco humanos otra vez. El viento soplaba entre las ruinas, llevándose consigo las últimas brasas del incendio. Izuku, Ochako, Shoji y Toru caminaban juntos, despacio, dejando atrás lo que quedaba de Musutafu. No había palabras durante un buen rato, solo el sonido de sus pasos y el eco lejano del mundo destruido. Fueron Shoji y su voz profunda los que rompieron el silencio. «Ahora ya no hay ciudad, ya no hay escuela», dijo con calma, como si lo estuviera procesando en ese mismo instante. «Pero seguimos aquí. Tenemos que decidir qué viene ahora». Izuku miró al suelo, pensativo. Sentía el cansancio en cada hueso, pero dentro, algo empezaba a encenderse. Una pequeña chispa de esperanza. «Lo primero», dijo lentamente, «será encontrar un lugar seguro. No importa dónde. Solo uno donde podamos dormir sin escuchar esos gritos». Ochako, aún con la voz temblorosa, asintió. «Y después tal vez podamos cultivar comida. O buscar otros sobrevivientes. No sé, algo para empezar de cero». Luego, con una sonrisa pequeña pero sincera, añadió: «Yo quiero ver flores otra vez. Plantar flores, en algún sitio donde no haya ruinas». Toru, que hasta entonces había estado callada, habló con suavidad. «Yo quiero volver a reírme». Su voz sonaba frágil, pero firme. «No quiero olvidar todo lo que pasó, pero quiero un lugar donde podamos volver a ser personas, no solo sobrevivientes». Izuku apretó los puños, mirando hacia el horizonte. «Entonces, eso haremos», dijo con determinación. «Vamos a reconstruir algo, lo que sea aunque solo seamos nosotros cuatro. No dejaremos que todo esto termine aquí». Shoji, siempre serio, asintió una vez. «Podríamos buscar en las montañas», propuso. «Hay pueblos pequeños allá, tal vez alguno quedó vacío. Ahí podríamos empezar lejos de todo esto». Ochako se acercó a Izuku y tomó su mano. Por primera vez en mucho tiempo, él no la soltó. «Empezar de cero», repitió ella, como probando las palabras. «Suena bien». Y así, mientras el sol nacía sobre un mundo roto, los cuatro caminaron juntos hacia lo desconocido. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en días, la esperanza parecía más grande que el miedo.
O tal vez no. Pasaron horas caminando hasta que el humo del infierno quedó atrás. Por primera vez en días, había silencio. No el silencio de la muerte, sino uno limpio, casi pacífico. El cielo estaba despejado, y un viento fresco bajaba de las montañas. Izuku, Ochako, Shoji y Toru avanzaban con paso cansado, pero había sonrisas tímidas en sus rostros. Se detuvieron junto a un arroyo, el agua clara reflejando un sol que parecía una promesa. Aquí podemos descansar, dijo Shoji, dejando caer su mochila improvisada. Ochako asintió con entusiasmo. Todo terminó de verdad. Se acercó a Izuku, abrazándolo con fuerza. Sobrevivimos, Izuku, todo terminó. Por un momento, él la abrazó de vuelta, y Toru incluso dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Se sentía irreal, como si de verdad pudiera comenzar una nueva vida lejos del horror. Podríamos quedarnos aquí por un tiempo, dijo Toru, mirando el paisaje con una calma que casi dolía. Es bonito. Y tranquilo. Izuku abrió la boca para responder, pero entonces Shoji se tensó. Su oído, siempre alerta, captó un sonido extraño. Un paso. Otro. Un crujido de ramas, lento, firme. Todos miraron hacia el sendero que quedaba detrás de ellos. Y entonces lo vieron. Una figura alta, con la silueta inconfundible que había inspirado a millones pero destrozada. Olmidos. O lo que quedaba de él. Su traje estaba desgarrado, la carne en su rostro colgaba podrida, dejando ver parte del hueso. Sus ojos brillaban con un fulgor vacío, inhumano. La sonrisa que antes representaba paz y esperanza ahora era una mueca torcida, repugnante, como si disfrutara del silencio que había creado a su paso. Dio un paso más, el suelo crujiendo bajo su peso. Y aunque su cuerpo estaba destrozado, todavía se veía fuerte. Demasiado fuerte. Los cuatro se quedaron helados. El mundo, que había parecido tan pacífico unos segundos antes, se llenó de nuevo con esa sensación asfixiante de peligro absoluto. Olmig Zombie los miraba fijamente. Y sonrió. Y en eso Izuku diría estas palabras. Mierda, diría sin ninguna expresión en su cara. Fin.